productos mexicanos son más caros, los productos norteamericanos son más baratos. En la medida en que ese diferencial hace que yo traiga productos del extranjero, mi balanza se convierte en una balanza deficitaria. Empiezo a usar las reservas para ahora financiar eso, va la de al revés, ahora estoy del otro lado, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que la restricción de la balanza de pagos va a entrar en juego y cuando ya no tengo reservas, necesito ajustar. La manera más fácil de ajustar es devaluar. Y por lo tanto, lo que voy a tener son ciclos de crecimiento, inflación, devaluación, porque tengo un problema en mi balanza de pagos. ¿Ok? Estas cosas que estamos platicando se van repitiendo hasta el momento del 58. ¿Ok? Lo que tenemos son fuertes déficits en cuenta corriente que eran compensados con entrada de capitales. Eventualmente esas entradas son insuficientes para mantener constantes las reservas. Y del 50 al 54 el país pierde reservas internacionales equivalentes al 12% de las exportaciones del 54. Ante esta situación, no nos queda más remedio que devaluar. Y ahí ocurre la devaluación de 8 pesos a 12.50. Es en un acuerdo con el Fondo Monetario, se hace la devaluación. ¿Y qué pasa? ¡Wow! Crecemos. Pues sí. Porque estábamos aquí y a este precio mi costo de producción es muy superior en dólares al costo de producción de los Estados Unidos. Ah, pero ahora hubo una devaluación. No me voy a esto, me voy hasta aquí. Automáticamente con esto, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que mi curva de demanda se contrae. Hay muy poca demanda de dólares, o sea, mi demanda. Pero por otro lado, ¿qué pasa también? En términos de precios relativos, mis productos son ahora muy baratos en dólares. Y por lo tanto, lo que pasa es esto. ¿Okay? Lo que pasa es que de repente tenemos un arrancón, todo lo que no vendía se vende, no necesito invertir porque tenía capacidad ociosa y todo eso lo uso, y tengo por lo tanto tasa de crecimiento del 8,5, 6,8, 54 al 58. ¿Ok? Ay, entonces mira qué padre, vamos devaluando y así nos vamos haciendo competitivos. Pues no. ¿Okay? Lo que tenemos es que el índice de precios es 36 más alto que el 54, una inflación promedio anual 7.6. ¿Y qué es lo que pasa en el país? La gente se inconforma. La gente lo que dice es los precios son demasiado fuertes, estoy perdiendo capacidad adquisitiva y por lo tanto tenemos un problema social. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que por primera vez tenemos críticas muy francas y esto hace que cambiemos el modelo al modelo del desarrollo estabilizador. ¿Okay? ¿Pero qué voy a cambiar en el modelo estabilizador? ¿Qué es lo que me está desestabilizando? Lo que me está desestabilizando es el alza de los precios y el impacto en la gente. ¿Ok? Y por lo tanto lo que voy a hacer yo es, cuando cambio mi modelo, lo cambio a un modelo en el cual dos cosas van a ser fundamentales. Uno, el tipo de cambio y dos, los precios. ¿Claro como el agua para todos? ¿Seguros? ¿Sí? Ninguna duda. Eso es terrible, tiene que gustar sí o no, pues me dice creo que no, entonces ya me dejó a mí la duda. ¿Duda? Ninguna. Ninguna. Ninguno tiene dudas. Ok. Bien. Este es el problema que tenemos, ¿ok? Y por lo tanto, mi cambio de modelo es este. En el periodo poscardenista tengo un modelo industrializador, tengo un modelo que tiene la concepción que estamos viendo aquí. Voy a hacer un cambio en estabilizar, pero no en la industrialización a través de sustitución de importaciones. Eso quiere decir que
Lo que ya estaba ocurriendo, que era el desplazamiento de la mano de obra del campo a la ciudad, se mantiene. Tengo cada día más urbanización. México se hace un país urbano. Y la pobreza cambia de la pobreza del campo a la pobreza de la ciudad. Está cambiando toda mi estructura. Me estoy haciendo un país urbano. Subsidio las ganancias industriales, pero salarios muy bajos. Controlo los salarios. No hay inversión en el campo. La producción agrícola crece menos que la población. El resultado es que disminuyen mis excedentes agrícolas, lo cual va a afectar mi balanza de pagos. Pero lo que yo estoy diciendo es, no te preocupes porque este modelo me va a permitir equilibrar la balanza de pagos. ¿Cuál es mi problema? Si estoy perdiendo lo que me da y estoy encontrándome ahora con un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, cada día le tengo que dar más y más protección a la industria y tengo que endeudarme para mantener el tipo de cambio fijo. Si tienen frío, ciérrenle ahí. Pues no sé, pero aquí todo el mundo está poniendo chamarras y demás. Pero no me quejé, solo me puse la chamarra. Yo tengo. Estabilización va a estar creada por endeudamiento externo, tipo de cambio fijo y la necesidad de mayor protección a la industria. ¿Preguntan esto? ¿Okay? ¿Qué tanto funcionó? ¿Se acuerdan lo que pusimos en 2 o 3 láminas atrás? Esta ilusión de que todo lo íbamos a resolver porque íbamos a tener la sustitución de importaciones, la industria creciendo, generando empleo y por lo tanto resolviendo todos mis problemas. Fíjense lo que pasa. Sí tengo sustitución en bienes de consumo. Algo de sustitución en bienes intermedios, pero prácticamente no tengo en bienes de capital. ¿Ok? Mi política de sustitución de importaciones no me está conduciendo a un mejor país. Porque al final tengo un problemón y este es, necesito importar los bienes de capital. Y cada vez me hago más dependiente en tecnología de otra parte y no desarrollo mi modelo de inversión en términos de innovación y desarrollo. Esta ha sido una constante de nuestra política pública. La solución fácil fue esta, pero al final se acaba, porque aquí lo que estoy encontrando es qué tanto margen me queda de sustitución de importaciones fáciles. Por fáciles me refiero a las más fáciles de sustituir, prácticamente nada. ¿Okay? Entonces, si quiero seguir con la política de sustitución de importaciones, tengo que concentrarla ahora aquí o acá. Pero eso no lo hicimos, no hicimos inversiones en investigación y desarrollo y por lo tanto el problema que voy a ir creando es que ahora mis problemas de balanza de pagos se van a ver reflejados en una industria que es muy ineficaz porque está sumamente protegida y que no tiene la capacidad de generar sus propios insumos y capital. ¿Ok? Y además tengo una población urbana que crece. Desde el 40 hasta el 50, hasta el 60, ya voy teniendo cada vez más y más mi población urbana contra la no urbana. Y lo que me estoy dando cuenta es que me estoy yendo a un patrón de consumo, a un patrón de subsidio, en el cual voy a tener que subsidiar productos de consumo para la clase trabajadora que ahora está en las ciudades. Esta es otra política que también tiene su problema. Cuando uno habla de política pública, uno piensa así como que, pues hago esto y ya. No, si haces eso,
tiene repercusiones, y una de las repercusiones es que ahora traes una gran cantidad de consumidores de productos agrícolas, bienes de consumo directo, si no nos morimos de hambre, bienes que ya no se producen en el campo y que por lo tanto tienes que importar cada vez más. Pero aparte, le tienes que subsidiar. Y entonces empieza la política de precios fijos, precios controlados, precios de garantía en el campo. Y todo esto que estamos platicando, en un espíritu de este nacionalismo revolucionario, se justifica. Está bien, es bueno subsidiar. Subsidia la tortilla, subsidia la leche, subsidia el pollo, subsidia. Ok. Eso quiere decir que todo el dinero que usas en subsidiar es dinero que no puedes usar en inversión pública, en otro tipo de actividades, en innovación y desarrollo. Entonces estamos ahora comprometiendo una gran cantidad de nuestros recursos en programas sociales, y les llamamos programas sociales porque son subsidios, tanto al consumo de productos agropecuarios y de otra naturaleza, como al campo, porque necesito que en el campo produzca y entonces le doy precios de garantía al campo. Y al darle precios de garantía al campo, entro en un ciclo en el cual yo estoy subsidiando consumo y producción y por lo tanto usando recursos fiscales en esta proporción. Necesito generar empleo en las ciudades. Y sí bajé en gran medida lo que fue la pobreza, pero lo hice a base de estos paquetes que estamos platicando. Fíjense lo que estamos diciendo. Empleo subsidiado, porque lo estamos protegiendo. Protegemos a la industria, sustituimos importaciones, damos subsidios y por lo tanto estoy generando empleo que en condiciones de un mercado abierto no sobrevive. Son empresas, son industrias que no tienen la capacidad de competir internacionalmente. Subsidio a consumo. Importo grano y lo subsidio. Lo compro caro, lo vendo barato. Subsidio al campo. Doy precios de subsidio o créditos agrícolas subsidiados. Todo lo que hicimos en el desarrollo estabilizador, que fue positivo desde el punto de vista de crear una clase media y demás, tiene un punto de agotamiento. Llega un momento en que ya no puedo hacer eso. Y entonces la gran crítica al desarrollo estabilizador es esta. Al final de cuentas, cuando reviso qué pasó, como estuve dando subsidios a diestra y siniestra, como estuve dando permisos de importación, como estuve subsidiando a la industria y como tuve los salarios controlados y bajos, se empeoró la distribución del ingreso y nunca logramos un mayor crecimiento hacia las clases poblacionales más vulnerables. Pues entonces sí fue un magnífico desarrollo, muy estabilizador, pero no contribuyó a eliminar el problema de pobreza ni a generar empleo, que sea empleo seguro. ¿Seguro qué quiere decir? Sostenible a lo largo del tiempo. Segundo problema, la debilidad estructural provocó a través del proteccionismo desmedido los subsidios crecientes y la estructura oligopólica de los mercados. Esto me da una industria con ineficiencias escondidas, no se notan porque te estoy subsidiando, pero en cuanto te deje de subsidiar se va a notar. ¿Okay? Altas tasas de ganancia para los empresarios, él importa porque yo le doy la licencia, rico con ganas y todos ustedes pobres. ¿Sí? Y un debilitamiento gradual de las finanzas públicas. Ya no puedo aguantar esto. Pero si subo los impuestos me repelan los empresarios. Si dejo de dar subsidios me repelan las clases sociales. Tengo finanzas públicas atrapadas en un círculo vicioso. ¿Okay? Muchas empresas, sectores que están en condiciones antieconómicas y un deterioro de las cuentas externas que conducen paulatinamente a un endeudamiento que aquí se llamaría externo severo, no es nada comparado con lo que viene después. ¿Okay? El proteccionismo estatal provoca calidad y precio pocos competitivos, encubre ineficiencia, altas tasas de ganancia. La producción industrial no tiene un sentido exportador que la haga competidora internacionalmente, se protege la ineficiencia, el límite del abrigo ha sido roto.
La ineficiencia del crecimiento de la industria no puede funcionar y por lo tanto, cuando el mercado interno, ustedes vieron cómo fuimos ya llenando la sustitución, cuando hay mercado interno, se me acaba la cuerda. ¿Han visto los carritos a los que les dan cuerda? Luego los sueltan, se van muy rápido al principio, menos rápido hasta que se paran. No es lo mismo un carrito de cuerda que un carrito de control de distancia. Cuando se le acaba la cuerda, y eso fue lo que le dio, cuerda, se acabó y el auto se paró. Llegó a su límite esta política económica. ¿Preguntas? Tengo una duda, pero es de una de las gráficas de la gráfica anterior. Salud. ¿Por qué en los periodos de crisis no se ve un aumento de la población en pobreza? Porque aquí hubo muchísimos subsidios a la gente. ¿Por qué no tenemos ahorita pobres? Porque les damos subsidios. Cuando viene la crisis del 95, que no está ahí, los pobres suben a más del 30%. Todo el periodo de Zedillo y el periodo de Fox, los pobres bajan al 20%. La crisis del 2009, los pobres suben al 30%. Conclusión. ¿Cuál es su conclusión? ¿Sobre qué? Los pobres bajan, los pobres suben, los pobres bajan, los pobres suben. No hemos resuelto el problema de la pobreza porque si lo que creemos es que subsidiar el consumo es resolver la pobreza, en cuanto no tengo la capacidad para subsidiarla, vuelve a subir. ¿Ok? Nuestra población pobre, y eso lo vamos a ver en las últimas clases, anda por aquí. Ya se los dije a ustedes en la clase anterior, pónganse a pensar cómo vivirían con $2 diarios. O sea, van a pedir una devaluación, ¿sí? Porque si sigue esto bajando, ya no les vamos a dar 24 pesos, les vamos a dar 23 y luego 22. ¿Cómo le hacen para vivir con 22 pesos diarios? 22 pesos diarios multiplicados por 30 es ¿cuánto? No, ¿sí? ¿Cómo le hacen para vivir con 660 pesos al mes? Un poquito más, pero está bien. Por ello, ¿qué es lo que pasa cuando llega Luis Echeverría? El más odiado de nuestros presidentes. Cuando él llega, se encuentra con algo que se conoce como la atonía. El modelo se agota y ya no hay crecimiento. Ante esto hay demandas sociales. Acuérdense, aparte de algo importante, en el 68 se da una crisis política. En el 68 se da la crisis política producto de la revuelta estudiantil, que es apagada a base de represión. ¿Ok? Y entonces el problema que tenemos es, él llega en 1970 y sabe que hay un ambiente tenso político en general. Y lo que él quiere es que haya crecimiento económico. Y lo primero que se encuentra en el 71, que es su primer año de gobierno, es que no se da crecimiento, sino que se da atonía. En la atonía nada funciona, nos movemos muy lentos, y entonces él lo que dice es, tengo que cambiar la política económica. Una persona que hubiera entendido el problema de México, lo habría hecho distinto. Habría dicho, ok, para resolver esto tienes que cambiar un modelo de un modelo sustituidor de importaciones hacia un modelo exportador. Busca el mercado externo como tu mercado de crecimiento. ¿Okay? Esa habría sido la respuesta correcta. Pero es muy difícil hacer eso si yo estoy convencido que es el gobierno el que tiene la responsabilidad. Si sigo siendo nacionalista revolucionario, y vamos que Echeverría lo era, lo que pienso es
El Estado soy yo. Y por lo tanto, a mí me toca como Estado resolver este problema. No es el sector privado, no son los empresarios, soy yo, Estado. Y entonces lo que pasa es que la política que él va a meter es no cómo le hago para tener un sector privado más competitivo y buscar mercados externos, sino cómo le hago para que el Estado lo haga. ¿Por qué? Porque está rodeado de gente que es keynesiana o de izquierda. Y que lo que le dicen es, con el Estado gastando se resuelve. Entonces él pasa de ser de auxiliar del desarrollo a promotor del mismo. ¿Ok? Es un cambio importante. No nada más ayudo, no nada más subsidio, no nada más protejo. Ahora yo produzco, yo participo, yo resuelvo el problema. Y lo que tenemos nosotros es que él cuando llega dice, tengo un problema de deuda pública externa, ¿sí? Pero no es muy grande. Puedo usar la deuda externa para financiar el gasto público. Y segundo, tengo una industria mexicana en la cual durante 12 años recibo señales para no exportar. ¿Okay? Entonces no puedo sustituirla porque va a provocar problemas graves de desempleo. La solución, por lo tanto, no es el ajuste del tipo de cambio de las exportaciones, sino es lo contrario. Porque estoy convencido que me toca a mí ayudar a mi población. No voy a devaluar, porque si devalúo, causo inflación, causo problemas sociales. Y entonces voy a seguir manteniendo el tipo de cambio fijo y como no hay dólares, yo voy a ver dónde los consigo. Y los voy a conseguir, ¿de dónde? Los voy a conseguir con deuda externa. ¿Okay? Y entonces la tragedia de esto, la tragedia es, esta fue la oportunidad de habernos lanzado al mercado exterior. Porque teníamos una economía sana en la cual no teníamos todos los problemas de deuda externa, de problemática inflacionaria, etcétera, que después vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno reactiva la actividad, como dice el autor, esto es sacado estrictamente del artículo de Romero, de la peor manera posible, incrementando el gasto y manteniendo el tipo de cambio fijo. El resultado en términos macroeconómicos fue un aumento en el déficit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos. La inflación orgullo de México en los 2 sexenios anteriores alcanzó en forma crónica niveles de 2 dígitos, aumentando de 3.4 hasta un promedio de 17 en el periodo 73-75. ¿Por qué el incremento del gasto es una mala manera de reactivar la actividad económica? Porque en esta situación en la que estoy, ¿sí? El incremento del gasto lo único que provoca es más demanda de bienes que no tengo en el país, porque tengo una industria ineficiente y entonces se me va a ir y se va a desbordar todo con importaciones. Usted vio cómo se sustituyeron importaciones. Si quiero generar más crecimiento, necesito más capital, bienes de capital, tengo que importar más. Y al importar todo eso, lo que estoy haciendo es estoy incrementando mi déficit en balanza de pagos. Es una conexión entre los dos. Pero aparte, como tengo un tipo de cambio fijo, y como insisto en mantenerlo fijo, entonces todavía encima estimulo más ese tipo de demanda. Yo lo pregunto porque en algunas ocasiones, y sobre todo cuando fue toda la crisis del 2008 y bueno, el 2009, se criticaba mucho que se apoyara las políticas de gasto que llamaban procíclicas en vez de contracíclicas. Y el incremento del gasto en una recesión sería una política contracíclica, ¿no? Y por lo tanto es correcto si lo que estoy viéndolo es como una medida temporal, en la cual en realidad lo que voy a tener que hacer es un ajuste posterior de mi estructura económica. Pero si lo que hago es no modifico la estructura económica, la dejo igual. Es más, peor, tú no quieres producir porque no te da, yo te compro tu empresa o yo pongo mi empresa para que produzca. Y entonces lo que está pasando es, yo estoy no solo gastando, sino ya entrando a producir y a subsidiar directamente produciendo. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo en realidad es que equivoqué el modelo. Ese modelo que se agota porque ya no tengo mercado interno, me estaba diciendo que tenía que irme a un mercado externo. Y yo confundo salir al mercado externo y tener por lo tanto amplitud de mercado
con yo genero más demanda gastando más dinero. ¿Okay? Entonces, como estoy cerrado, lo que tengo es una economía cerrada, que lo que me va a provocar es que ya no tenga la capacidad de consumo y acabo trayendo producto del exterior. Y eso hace que mi problema de balanza de pago se vaya incrementando. Pero entonces, ¿cómo le hago para financiar eso? Voy y me endeudo en dólares. Y traigo dólares y la deuda la agarro yo como gobierno. Entonces, el principal problema, independiente, bueno, también obviamente tiene una influencia muy importante el ingreso del gasto, pero también tiene mucho que ver el contexto en el que se estaba, ¿no? Sin duda. En el 73 lo que tengo yo es algo que es maravilloso. Echeverría está del 70 al 76. En el 73, él tiene una cosa que es maravillosa y es el petróleo entra en crisis, la OPEP determina que no va a vender el petróleo tan barato, suben los precios del petróleo y por lo tanto un país como México tenía menos problema porque producía petróleo para su consumo, pero lo que sí ocurre es que hay una gran cantidad de petrodólares que se ponen en mercados internacionales y entonces le prestan al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano dice, ya resolví el problema, me voy al exterior, me prestan, con eso resuelvo mi problema, mantener el tipo de cambio fijo, y al hacer esta combinación puedo mantener mi balanza y la estoy subsidiando también. ¿Y cómo es que países, o sea, me queda muy claro, bueno, hemos visto mucho del tipo de cambio fijo, fijo, todos los problemas que tienen, pero cómo es que hay países que todavía tienen algo parecido al tipo de cambio? Por ejemplo, hay muchos países que manejan los dólares. Eso es prácticamente un tipo de cambio. Sin duda. Si yo me voy a un tipo de cambio fijo, todo el ajuste que voy a hacer lo voy a hacer a través de reducción de demanda o incremento de productividad. ¿Ok? Entonces, si yo soy un país que tomé la decisión de irme a un tipo de cambio fijo, lo que tengo que entender es que el tipo de cambio importante no es el tipo de cambio nominal, sino el real. Y que el real no está determinado por lo que estamos viendo en ese mercado, está determinado por las condiciones de productividad que yo tenga en el país. ¿Okay? Si mis condiciones de productividad yo logro mejorarlas tremendamente comparado a otro país, el caso de Alemania, en automático yo soy un país que me voy a dedicar a exportar porque gracias a mi productividad yo tengo mucho más capacidad que otras naciones de sacar productos baratos y vendérselos a ellos. ¿Okay? Pero para eso, ¿qué necesito? Para eso necesito hacer inversiones en educación. Pero si mis niños no saben leer ni escribir y mis adultos tampoco, ¿cómo van a leer los manuales en alemán? ¿Sí? No los leen ni en español, no los van a leer en alemán. Si no tienen las habilidades porque no les dimos ese entrenamiento, no son productivos. Si los empresarios están acostumbrados a que peso que no da 3, ¿para qué es? Entonces tengo problemas, ¿ok? Si se fija, el problema no es que yo esté haciendo esto, es de pronto se me da una gran oportunidad que es, hazme las reformas estructurales, ahí en ese año. Y la primera y la más importante es, ábrete para que te obligue a ser competitivo y toda la ineficiencia la dejas fuera. Ahora hazlo gradual, está bien, hazlo como tú quieras, pero hazlo. ¿Sí? No lo hago, sigo cerrando la economía y ahora encima de eso yo le meto más dinero porque yo gasto. Y cuando usted quiebra como empresa, yo me quedo con ella y yo produzco. Fertilizantes, yo los produzco. No necesito que los produzcan además. No se diga la política exterior, que sus colegas le platiquen. Entonces también ya me convertí en el líder de los países en vías de desarrollo. El grupo de los, ese sí se la sabe. ¿Qué hace Echeverría? Esto es para relaciones internacionales. ¿Qué hace en su política exterior? Era liberal, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea liberal en política exterior mexicana? Que Liberaba apoyaba a los no alineados. Ay, entonces, ¿qué? Ahí va. ¿Qué es lo que hace el grupo de los? No alineados. Ok. Y por lo tanto yo soy amigo de los pobres, soy gente de esto y lo otro. Va a acabar con su famosa universidad del tercer mundo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que voy a empujar? Muchas de esas actividades yo apoyo a esos países también. Entonces, encima de todo estoy ayudando a países con donativos y respaldos. ¿Cuál era su universidad del tercer mundo? La Universidad del Tercer Mundo es la universidad que fundó el señor Echeverría
de la cual fue director general durante algo así como un año Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse, y la inventó. Fox inventó el Centro Fox, ¿sí? Él inventó la Universidad del Tercer Mundo. La Universidad del Tercer Mundo era una universidad para el tercer mundo, o sea, para todos los de los países en vías de desarrollo. Entonces se dio un buen subsidio, por supuesto 2 años después quebró y ya cerró. Pero entiendo que todavía está por ahí el edificio, ¿sí? Entonces, puras tonteras, pues digo, así como era tonto en lo otro, también en eso, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos entonces esta reactivación. En el 71 la gente está nerviosa, hay bajo crecimiento, los nuevos economistas influidos por Keynes y Marx, ¿qué nuevos economistas? Los nuevos economistas del gobierno de él. Recomiendan mayor gasto público, utilizan el déficit presupuestal como instrumento de crecimiento económico. A partir del 72 la política gubernamental es gastar para crecer. Y entonces multiplicamos organismos y burocracia. Si no hay empleo, yo lo genero. Yo doy chambas. ¿Cuál es el problema? La burocracia crece, ¿sí? El gasto público es el factor clave. Se crece más, la inflación comienza a ser de 2 dígitos. Se crea el Infonavit. Hay que apoyar a las clases trabajadoras. ¿Okay? Se retoma la retórica socialista de los tiempos de Calles y Cárdenas. Se apoya a los gobiernos marxistas de Castro y de Allende. Y se recibe a los refugiados chilenos tras el golpe de Estado. Y en el campo se permite que haya invasiones, corrupción, expropiaciones. En otras palabras, para responder a la tensión social, respondo de esta manera. ¿Cómo acabo? En el 76 con la primera devaluación en 22 años. ¿Ok? El peso pasa de 12.50 a 19.50 en una primera ronda, pero como se equivocaron, porque no sabían calcular, después hacen una segunda ronda. En el mismo año pasa a 40 y tantos pesos por dólar. ¿Okay? Para el 76 el diferencial de inflaciones de México con Estados Unidos es considerable, el peso estaba sobrevaluado 35% y lo que tenía que pasar pasa. ¿Sí? El Banco de México retira el mercado de cambios y pasa de 2.50 a 20.60 por dólar. ¿Okay? Se estabiliza por ahí de 19.50, no aguanta y se va a 43 después. Y lo que hay es, por primera vez, inestabilidad financiera en México. ¿Okay? Nunca pasa la justicia social, no hace otra cosa más que hacer crecer la economía, ustedes la vieron, y lo que tenemos es inflación de 137 en el sexenio, que es un impuesto, y la deuda externa pasa de 4.262 millones de dólares a 19.600 millones de dólares. ¿Okay? 4 veces. 360% de incremento en el endeudamiento. ¿Okay? La inflación en su última año de gobierno, 27.2, tipo de cambio ya 76% de evaluación. La característica es el excesivo y marcado abuso del populismo demagógico, aunado a un absurdo deseo de estatizar la economía, y para entonces el Estado ya era dueño de 272 empresas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Costa Rica, vayan a ver la casa presidencial de Costa Rica. Esa era las oficinas de Fertimex, que era una compañía mexicana de fertilizantes de exportación. Finalmente se la donamos al gobierno de Costa Rica para que sea su casa presidencial. ¿Okay? Eso les da una idea. No, pero ustedes tienen que pensar algo. El donativo del gobierno mexicano al gobierno de Costa Rica de las instalaciones de Fertimex es de tal magnitud que hoy es la casa presidencial en Estados Unidos, son las oficinas del presidente de la República, en Costa Rica, perdón. Ese era el tipo de lujos que teníamos, esas eran las oficinas regionales. Digo, yo he estado ahí. Fertimex la cerramos y entonces ya le dijimos quédense con el changarro. Porque, o sea, cuando viene la de al revés, ahorita estamos viendo cómo nos vamos. Por eso dice, ¿cómo empezó esto? Así les puse, ¿sí? Y ahora estamos ya en la parte casi la peor. Todavía nos falta un poquitito para llegar a lo peor. ¿Okay? Entonces lo que tenemos es mal administrados, alto déficit de las finanzas, y ahora ya perdemos no nada más por los gastos, por los subsidios, ahora perdemos porque mantenemos empresas que no sirven. Aeroméxico.